alguien ha intervenido en los asuntos internos de Bolivia ha sido México. La embajadora del comunista Andrés Narco Obrador, ANO, la señora Luz Helena Baños Rivas, como era de esperarse, intentó por todos los medios sabotear y empañar la reelección como secretario general de la Organización de Estados Americanos del embajador uruguayo Luis Almagro. Expresando argumentos que fueron rechazados por el resto de las delegaciones, la susodicha primero arremetió en contra de la elección como presidente de la sesión plenaria del período extraordinario de sesiones del embajador de Ecuador Carlos Alberto Játiva Naranjo. Posteriormente, echando mano a todas las argucias a que nos tiene acostumbrado, la representante del país azteca, basándose en alegaciones que obviamente no correspondían y hasta utilizando un argumento feminista totalmente fuera de lugar, arremetió en contra de la reelección de Luis Almagro como secretario general de la organización. Sin embargo, todas sus alegaciones cayeron en saco roto, ya que estas fueron vapuleadas por la mayoría de los embajadores desde los demás países. Tanto el representante de Ecuador, Carlos Játiva, como Luis Almagro fueron ratificados en sus designaciones como presidente del período extraordinario de sesiones y secretario general de la Organización de Estados Americanos respectivamente. Guatemala propone al embajador Carlos Játiva del Ecuador para que pueda presidir esta asamblea. Conocemos de las calidades del embajador Játiva, altas calidades diplomáticas, así como de su imparcialidad en la conducción de los trabajos de esta asamblea. Muchas gracias, señor presidente. General, buenos días a todos. Yo pido la palabra para secundar la moción que hace la delegación de Guatemala en la persona de la embajadora Rita Claverí y apoyar el nombre del excelentísimo embajador Carlos Játiva Naranjo para la presidencia de la Asamblea. Si no hubiera ninguna otra propuesta y si no hay ninguna objeción, el embajador representante permanente del Ecuador, Carlos Játiva, presidirá la sesión de este 50º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Le deseamos éxitos en el ejercicio de su presidencia y ahora le invito a que ocupe su lugar en la mesa principal. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la confianza depositada en mí. Dado, como sabemos todos, nos encontramos en circunstancias especiales, voy a dar inicio inmediatamente a esta sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Perdón, hay un punto de orden de la delegación. México, adelante, delegación de México, por favor. Gracias, señor presidente. A la delegación de México le preocupa, le consterna que haya sido usted propuesto y elegido como presidente de esta Asamblea General Extraordinaria, siendo usted de la misma nacionalidad y del mismo gobierno de una de las dos candidatas y habiendo tenido durante muchos años una estrecha relación con ella. Me parece, señor presidente, que lo más honesto y ético para no seguir hundiendo el prestigio de esta organización hubiera sido declinar esta solicitud de sus compañeros. Muchas gracias. Espero que para todos quede muy claro cuál es la preocupación de la delegación de México. Agradezco su delegación, distinguida representante de México. Precisamente ese fue un factor que contó para que yo decida aceptar esta elección, que fue obviamente consultada con mis autoridades. En todo caso, sí, por supuesto, con todos los candidatos tengo muy buena amistad, excelente amistad, pero mi deber en este momento es actuar como presidente de esta reunión. No busco afectar ni ayudar a nadie.
Aquí vamos a seguir un procedimiento seguido a derecho y eso es lo que yo me encargaré de cumplir. Perdón, México tiene la palabra nuevamente. Con su venia, señor presidente. México reitera la posición expresada durante el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA bajo la presentación del informe de credenciales, así como en la sesión del Consejo Permanente del 9 de abril de 2019. México considera que las cartas credenciales presentadas por una delegación venezolana no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitida su participación en la Asamblea General, dado que no fueron expedidas por el gobierno al que pretende representar, sino por representante de la Asamblea Nacional de su país. Señor presidente, el gobierno del Ecuador quiere dejar constancia de la importancia de la elección del secretario general y la importancia que se establece para la calidad y la capacidad del embajador Játiva, que ha demostrado en distintos organismos su valía y su conocimiento, por lo que no concuerda con las expresiones de la delegación de México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, delegado. A ver, pasemos, por favor, no perdamos de tiempo en esto. El próximo punto de nuestra agenda corresponde a la elección del secretario general de la organización. En mi calidad de presidente de este 54º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y sin perjuicio de que todos y cada uno de los jefes de delegación que la integran lo hagan individualmente, extiendo en nombre de todos la más calurosa y sincera felicitación al señor Luis Almagro Lemes por haber sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La distinguida delegación de México tiene la palabra. Gracias, señor presidente. México, convencido de la imperiosa necesidad de revitalizar nuestra organización para que ejerza un liderazgo efectivo y no profundice aún más en las divisiones existentes, decidió apoyar otra candidatura que cuenta con la solidez requerida para el cargo, al tiempo que apostaba por el liderazgo de las mujeres para avanzar en el arduo camino de la igualdad sustantiva de género ausente en nuestra organización y que demandan urgentemente nuestras sociedades. Inicia usted, señor secretario, un segundo periodo, no solo con la falta de apoyo, sino con el rechazo de un grupo importante de estados. Su elección es una patética expresión de lo que cualquier MOE observaría como malas prácticas. Muy lamentable su reelección, señor secretario general. Perdón, ¿hay otro pedido de palabra? La distinguida representante argentina tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. La delegación argentina ha participado de esta Asamblea General en el convencimiento de que todos los Estados miembros tienen que hacer escuchar su voz y, en todo caso, en una elección, emitir su voto. El distinguido representante de Brasil ha pedido la palabra. Presidente, eu gostaria de celebrar o bom funcionamento dos alto-falantes da organização. Tudo que está sendo dito eu estou ouvindo aqui aos gritos e é interessante notar como funciona tudo muito bem. Mas eu gostaria de pedir, sobretudo, visto que eu estou sozinho aqui à frente da chefia da delegação hoje, um intervalo de 10 minutos por razões sanitárias. Muito obrigado. El representante de Venezuela tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente, para atender la propuesta del señor embajador de Brasil. Quiero expresar la satisfacción de mi elección, de mi delegación por la elección que acaba de producirse. 23 votos contra 10 difícilmente pueden calificarse de una victoria estrecha. Creo que en esta elección ha ganado un secretario general que ha hecho de su programa fundamental la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por ese programa votó la mayoría de la organización y quiero transmitirle a Luis Almagro la satisfacción y las felicitaciones del pueblo venezolano. Muchas gracias, distinguido representante de Venezuela. El distinguido representante de Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias. Igualmente que mis dos predecesores, quiero
felicitar al secretario general Almagro. Este debería ser un momento de celebración, es un triunfo de la democracia, de la lucha por los valores republicanos y los valores que están insertos en todos los convenios que han firmado los miembros de la OEA. Solo quiero decir que me parece que no es correcto que un país quiera empañar esta elección con criterios bastante contradictorios, porque si alguien ha intervenido en los asuntos internos de Bolivia ha sido México, y creo que la caridad empieza por casa, y cuando hablamos de no intervenir en asuntos internos de otros países debemos ser coherentes. Quiero agradecer a todos por haber asistido a esta sesión, haberle dado la solemnidad que este evento requiere, y nuevamente felicitar al secretario Almagro. Muchas gracias. Voy a dar ahora sí la palabra al secretario general de la organización. Gracias, señor presidente, y muy brevemente para cumplir con el mandato dado a esta Asamblea General. Sigo siendo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y esto es, sigo siendo el secretario general de 34 Estados miembros. Lo he dicho parafraseando un discurso de hace más de 200 años. Mi autoridad emana de vosotros, como hoy, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Gracias a todas, a todos.